Para todos los amantes de los juegos retro, hoy vamos a hablar de una consola que bien podría ser un Game Boy modelo 2022 super actualizado, y es que es gracias a Anbernic quienes cada cierto tiempo lanzan un nuevo modelo de consola emuladora. Hoy vamos a hablar de la RG353V, una consola fuertemente inspirada en el Game Boy, y a pesar de que tenemos el modo nostalgia al 100, voy a ser lo más objetivo posible y te voy a contar todas las ventajas y desventajas de esta consola. Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. El empaque en el que viene la consola es exactamente el mismo de las demás consolas de Anbernic, incluso los accesorios si lo sigue manteniendo, como sería un protector de pantalla, en este caso es un vidrio templado, un cable USB-C para recargar la batería, la guía de usuario y por supuesto que no pueden faltar dos memorias micro SD, una para el sistema operativo y la otra para las ROMs. Pero lo realmente interesante en este producto es el diseño, y es que han querido revivir la vieja Game Boy y tratar de dejarla lo más parecida posible al modelo original, pero aún así colocándolo o dotándola, mejor dicho, de nuevas ventajas. Entre ellas podemos observar en la parte frontal que la pantalla es mucho más generosa que la Game Boy original. Si nos fijamos en los botones de la consola, han querido mantener la distribución del Game Boy original, tanto en el D-pad como el Select, el Start y los botones X, B, Y y A. Sin embargo, por obvias razones, Anbernic incluye el botón de función y también han incluido los joystick, algo de lo que carecía la Game Boy original. En el costado derecho tenemos el botón de encendido y apagado, un botón de reset, y en el costado izquierdo vamos a tener los botones de subir y bajar el volumen. En la parte superior contamos con un jack de auriculares, un puerto mini HDMI y un USB-C que es un puerto OTG. En la parte inferior nuevamente tenemos un USB-C, pero en este caso para recargar la batería. Y por último, en su parte trasera, donde debería ir los cartuchos, han incluido los botones L y R en esta ubicación algo extraña. Lo que sí debo decir es que la calidad de construcción es en plástico, pero no un plástico de mala calidad, sino todo lo contrario, se siente bastante premium. Pero también hay que tener en cuenta que este diseño acarrea los problemas de la vieja Game Boy, y es en el tema ergonómico, y más cuando aquí han incluido los botones L y R en la parte trasera, que si juegas durante largas jornadas posiblemente terminas cansándote y no va a ser la consola más ergonómica que he probado en Anbernic. Las dimensiones de esta consola son de 127 por 83, 22 milímetros de grosor en la parte más ancha y 13 milímetros en la parte más delgada, y esto nos dejaría un peso de unos 190 gramos. Un apartado donde por lo general destaca Anbernic es su pantalla, y en este caso no podría ser menos. Vamos a tener una pantalla de 3,5 pulgadas con una resolución de 640 por 480, más que suficiente para disfrutar de todos los juegos retro. Y la tecnología utilizada, como ya es costumbre por Anbernic, es IPS con tecnología OCA. Esto hace que tengamos colores muy vibrantes, una buena definición, y a términos generales es una muy buena pantalla. Quizás por ponerle alguna pega, el brillo puede ser algo deficiente si hay demasiado sol y estamos en exteriores, pero por lo demás es una pantalla perfectamente disfrutable. En el caso de esta consola tenemos pantalla táctil, bueno, esta referencia concreta, ya que hay otra versión que no cuenta con pantalla táctil. Esta consola cuenta con Wi-Fi Dual Band y Bluetooth en su versión 4.2, y donde también quisieron repetir fue en el hardware, y es que tenemos básicamente lo mismo que la RG353P, que fue la última que pasó por el canal. Vamos a contar con un procesador Rockchip RK3566, que es un procesador de 4 núcleos a 1.8 GHz, acompañado de la GPU Mali G52MP2. En el caso de esta consola que tengo en el video, tiene 2 GB de memoria RAM, ya que hay otra versión con solamente 1 GB. También vamos a contar con 32 GB de almacenamiento interno en esta versión y dos memorias micro SD, una de 16 GB para el sistema operativo Linux y 64 GB para los juegos. Pero vamos a empezar hablando del sistema operativo Android, que desde mi humilde opinión no tiene sentido en esta consola, y ya te cuento por qué. Al iniciar la consola en este modo vamos a encontrar una serie de emuladores preinstalados, pero no tenemos Play Store, aunque esto creo que no representa un problema real, ya que es muy fácil instalar varias aplicaciones de tiendas alternativas. Así lo he hecho y he decidido probarlo con algunas aplicaciones como contenido en streaming, ya sea YouTube o plataformas como Disney Plus
entre otros, y aquí digamos que funciona correctamente. Sin embargo, un problema real es que no vamos a tener la pantalla completa y vamos a tener franjas negras debido a la relación de aspecto de la pantalla, que es de 4/3 en vez de 16/9. Incluso he instalado el juego Call of Duty y aunque en este caso no tenemos las molestas franjas negras, hace un estiramiento de imagen y la deforma un poco, que posiblemente no sea un problema para muchas personas, pero realmente creo que no merece la pena jugar con esta relación de aspecto. Ahora también le he pasado el benchmark AnTuTu y me arrojó un resultado de unos 90.000 puntos aproximadamente. Cuando nos fijamos también en los emuladores que vienen preinstalados, me llamó curiosamente la atención que teníamos el Aether X2, que es para PlayStation 2, algo que no tiene sentido debido a la limitación del hardware de esta consola, y la verdad ni siquiera intenté probarlo porque seguramente van a ir fatal los juegos de PlayStation 2. En cuanto al otro sistema operativo, es basado en Linux modificado por Batocera, y aquí nos encontramos con una interfaz muy colorida e intuitiva, al igual que en las demás consolas de Anbernic, que en lo personal este sistema operativo me gusta bastante. Ahora, esta consola es capaz de emular hasta 26 plataformas diferentes, donde vamos a encontrar consolas como PlayStation 1, PSP, Nintendo 64, las de Neo Geo, entre muchas otras. Y antes de pasar a contarte mi experiencia con los videojuegos, vamos a hablar de algo importante como serían los botones, y es que normalmente las consolas de Anbernic tienen muy buena calidad en este apartado. En este caso los botones X, B, Y y A, pese a que son de buena calidad y tienen un recorrido correcto, me hubiese gustado personalmente en esta consola que hubieran estado algo más separados. En algunos momentos de juegos muy competitivos o que necesitas oprimir varios botones al tiempo, puedes presionar accidentalmente el botón que no es. Si hablamos de la cruceta o el D-pad, no es un D-pad muy preciso que digamos, pero aún así no vas a tener problemas para jugar, y sobre todo se me facilitó muchísimo cuando hacemos combos en U. Aquí sí que funcionó perfectamente. Los joysticks son otros que tienen buena calidad, algo acostumbrado por Anbernic, y aunque en este caso lo único que me molesta es la ubicación por temas ergonómicos, pero el funcionamiento es bastante bueno, no tenemos un recorrido demasiado amplio y son joystick pulsables, es decir, tenemos botón L3 y R3. Quizás algo que debería mejorar Anbernic son los botones L y R, y es que la ubicación no me parece la más correcta hablando de temas ergonómicos, y tampoco la pulsación me parece muy buena que digamos si lo comparamos con otras consolas anteriores. Tenemos un recorrido muy corto y que la pulsación se siente algo tosca. Donde se puede decir que me he encontrado con un downgrade es en el sonido, ya que generalmente las consolas de Anbernic cuentan con altavoces estéreo. En este caso han optado por un altavoz monofónico, aunque debo mencionar que me parece de mayor calidad, incluso algo más de potencia que las consolas que tienen altavoces estéreo. Lamentablemente no tenemos estéreo, pero bueno, para solventarlo podemos colocar auriculares y ya está. Bien, vamos a pasar a lo que sería la experiencia de juego como tal, y en este caso, como ya es costumbre, empezando por las consolas de 8 y 16 bits, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente y se puede decir que la emulación es prácticamente perfecta. Y por defecto los emuladores de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance traen algunos filtros activados para simular la experiencia lo más parecido posible a la consola original, y es que para mí es un golpe de nostalgia poder disfrutar del Game Boy con ese tono verdoso y que incluso simula los píxeles de aquellas pantallas de baja resolución, que si no te gusta esto lo puedes quitar fácilmente y se acabó el problema. Así que me gusta esta opción de poder elegir. Consolas como Super Nintendo y demás pues ya no trae así filtros muy notorios, sino más bien suavizados, que al final puedes ir cambiando, ir probando cuáles son los filtros que mejor se acomodan a tu gusto. Ya subiendo un poco la exigencia en plataformas como por ejemplo Sega Dreamcast, aquí probé un juego que se llama Crazy Taxi, que me encanta muchísimo, y aprovecho para mencionar que esta consola cuenta con motor de vibración y únicamente se activó en este juego. Pero volviendo al rendimiento, aquí no tuve casi que problemas, exceptuando porque en algunos momentos puntuales pegaba como una especie de brinquito, pero bueno, esto tampoco entorpece demasiado la experiencia de juego, y esto solamente me pasó con el Crazy Taxi hablando de Dreamcast. Si pasamos a lo que sería el Nintendo 64, uno de los juegos más difíciles de emular es el GoldenEye, y aquí he notado que hay como algo más de optimización y no hay problemas de emulación, exceptuando que el mapeo de los controles no es correcto, y esto viene sucediendo generación tras generación de Anbernic y no he encontrado forma de mapearlo correctamente. Pero juegos como Mario Kart o Mario 64, bueno, no he tenido problemas de emulación, ha funcionado correctamente, y bueno, este tipo de juegos debes saber que no vienen incluidos en la memoria, sino que todos los Marios que veas en las pruebas de juego yo simplemente los descargué y los pasé a la memoria. Y lo mismo sucede en PlayStation 1, vamos a tener una experiencia más que correcta, y debo decirte que he probado varios títulos en esta consola, desde Silent Hill, Dino Crisis,
Dragon Ball Final Bout, entre muchos otros, y la experiencia en estos juegos que he probado ha sido prácticamente perfecta y no he tenido ningún problema. Caso contrario a lo que sucede si hablamos del emulador de PSP, teniendo en cuenta que el hardware es exactamente el mismo de la consola anterior y los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Algunos juegos o la mayoría de juegos de PSP los corre perfectamente, pero ya cuando le pones algún título como el God of War, el Dante's Inferno, es prácticamente imposible jugarlo. Y por último hablemos de la autonomía. Tiene una batería de 3200 mAh y según las cifras del fabricante es suficiente para alcanzar hasta las 6 horas de autonomía, aunque esto depende también del emulador que estemos ejecutando, y el tiempo de carga de 0 a 100 es de aproximadamente unas 2 horas. Y es que a priori te puedo decir que es básicamente la misma RG353P con un diseño totalmente diferente. Por lo demás, la emulación, todo es exactamente igual, así que si merece o no merece la pena, creo que tú puedes sacar tus propias conclusiones, porque en general funciona bien. El precio, que también es algo relevante, a la fecha de grabar este video es de 731.000 pesos colombianos, lo que al cambio sería unos 172 dólares, hablando de la versión con Android. Y la versión Linux, que diría que es la más recomendable, tiene un precio de unos 124 dólares, lo que al cambio en pesos colombianos sería unos 600.000 aproximadamente. La verdad creo que el precio está algo elevado, pero si nos fijamos en Anbernic, al pasar un corto tiempo empiezan a bajar de precio, lo que hace que sea mucho más recomendable este tipo de consolas. Como siempre, acá en la descripción tendrás el enlace de compra y también déjame saber qué piensas de esta consola, si te la comprarías o no. Sin más que añadir, familia, hasta acá este video, espero te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en Facebook e Instagram, déjame tu super like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!